Bueno, el calvario de Eduardo, el joven que mató a dos motochorros la madrugada del viernes en la zona de Villa Elisa, desea que la justicia sentencia a su favor para que pueda seguir trabajando y mantener a su hijo de 10 meses. Reitera que nunca tuvo la intención de matar a nadie. Eduardo Recalde, de 22 años, quien siguió con su camioneta y aplastó contra el portón de una vivienda a dos motochorros que lo asaltaron frente a una bodega, espera no ir a prisión por este delito. Desea seguir con su vida normal. Quiero seguir trabajando, quiero terminar mis estudios y seguir con mi vida normal. Solamente espero que se solucione todo rápido para seguir con mi vida normal, si es que se puede, ¿verdad? Si es que no, vamos a hacernos cargo de lo que hice. Para Eduardo es fundamental tener libertad plena, ya que necesita trabajar para mantener a su hijo de tan solo 10 meses. Y ahora mismo estoy trabajando con mi papá, que tenemos camiones y todo eso. Y, sí, y viajo y de todo lo que hay para hacer hago. ¿Y estás estudiando? Y justamente dejé mi estudio un año porque nació mi hijo, ¿verdad? Y hay que laburar full para mantener. No, y ahora tengo prisión domiciliaria y me queda esperar nomás acá en casa los resultados que decida la justicia, ¿verdad? Recalde reiteró que su intención no era acabar con la vida de estas personas, sino identificar su paradero para luego informar a la policía. Yo sinceramente pensé que había ido a entrar por esa casa o, o sea, eso fue mi pensamiento, no, ni jamás imaginé que iban a estar ellos ahí, o sea, que le iba a pasar algo a ellos ni nada de eso. ¿Ellos llegaron a disparar? No me di cuenta si llegaron a disparar, del susto, lo único que hago es agacharme y terminó en esto. Uno de los delincuentes fallecidos es Gastón Cubilla, de 27 años, nieto del ex técnico uruguayo Luis Alberto Cubilla. El otro es Rodrigo Campos, de 25 años, con antecedente por homicidio doloso en el 2014.